Hola chicas y chicos de quinto semestre. Ahí está tapada la cámara. Bienvenidos a una clase más. Estamos viendo problema social o problemática social, ¿no? Em, Hemos estado yendo como al azar. Bueno, yendo y viniendo, vamos a puntualizar algunas cosas. Voy a decirlo muy rápido. Ya les dije que una de las dificultades al momento de ver una problemática es identificarla, ¿no? Ver cómo se va a formular, ver cómo se va a encasillar o encuadrar ese problema, ¿no? El problema ahí es la focalización, la ambigüedad del problema, una población mal caracterizada, una población que no se entiende. Y omitir en muchas ocasiones que el beneficiario es un actor y por lo tanto influye en que las cosas se hagan bien o se hagan mal, ¿no? Dos definiciones que yo no les di, que se las voy a dar ahorita. Dice, un problema social es una condición que se establece como tal, estos sí están las diapositivas, por un número considerable de personas como una desviación de las normas sociales habituales. Y ya habíamos platicado, y se hizo muy buena rutina, que es una norma habitual, ¿no? Para nosotros. A partir de ahí va a depender que eso no es un problema para nosotros, ¿no? En lo personal y en lo colectivo, ¿no? Por ejemplo, hay colonias que no sufren de agua por X o Y motivo. Para ellos el agua no es un problema. Hay colonias que sí sufren de agua, para ellos sí es, ¿no? Un problema. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en las colonias donde no falta el agua, pero el agua que llega es de muy mala calidad? ¿Ustedes serían capaces de determinar la calidad del agua? ¿Determinar la calidad del agua? Digo, a veces es muy obvio, si huele feo y está amarilla, pues sí, como que está mal, ¿no? Pero si no, es imposible. Lo verás en tu piel, en tu cabello, si eres atento y atenta y con el tiempo, ¿no? O sea, sí se nota. Pero fuera de eso, para realmente medir la calidad del agua, necesitarías tener filtros, necesitarías tener ciertos medidores especiales para ahí ver qué partículas se quedan atoradas, ¿no? Y ver la densidad de partículas por litro. Ahí es uno de esos problemas muy interesantes. ¿Por qué? Porque bajo esta concepción no es habitual que tú sepas la calidad del agua, ¿no? Entonces, no todos los problemas que ustedes, planeadores y planeadoras, puedan ver, se van a percibir siempre como un problema en la sociedad, ¿no? Y con eso también hay que tener cuidado. Por ejemplo, hubo políticas de fluorar el agua para combatir o para ayudar a la salud bucal de las personas, ¿no? Internacionalmente también ha habido proyectos de agregarle como ciertas vitaminas o enzimas al agua para mejorar la nutrición de la población. Pero en todos los casos esto fue visto como algo malo por parte de los usuarios porque decían, es que nos están controlando, ¿no? O algo así. Si ya vieron que mataban gente para sacarle el líquido de las rodillas, pues creo que no está tan lejos o descabellado pensar que si te enteras que le están echando algo al agua, dices, ching, ya entendí por qué voté por el PRI, ¿no? Por el agua. Pero no, pues no. Entonces, esa parte es importante. Hay problemas invisibilizados, pero sí son problemas. Pero tal vez no caen en la categoría de problema social o problemática social, porque no tienen ese reconocimiento. Otra definición dice, existe un problema social cuando un grupo de influencia es consciente es consciente de una condición social que afecta a sus valores y que tiene un remedio colectivo, también lo habíamos visto, pero vuelvo al punto de la conciencia. Si no somos conscientes de algo, entonces el problema, aunque existe, no es real, ¿no? Por ejemplo, ¿a quién le gustan las cosas de extraterrestres y así? A usted, ok. Nada más, qué raro. Qué raro que nada más sea usted, ¿no? O sea, normalmente le suele llamar la atención a mucha gente. Si nos ponemos a ver los reportes de ovnis históricos,
A partir de 1945 es cuando más ovnis se presentan, ¿no? Y hay, por primera vez en la historia, entre 1939 y 1945, diseños de aviones circulares, tanto alemanes, rusos como estadounidenses, o sea, hechos por humanos, ¿no? Experimentales. De hecho, hay un buen de aviones experimentales en la historia de la guerra. Algunos de ellos llegaron a volar, pero volaron pues, por poblaciones no muy densas, ¿no? O sea, porque si tú estás probando algo, ni modo que lo eches a andar aquí así. No, te vas a una comunidad donde no te vean. A veces estos dispositivos fallaban, a veces no. El chiste es que estos primeros avistamientos de que se vieron ovnis, de que fueron circulares, se dan a partir de que ya existe ese estilo de aviones en la guerra, ¿no? En la guerra también sucedió un fenómeno muy raro reportado por pilotos británicos, americanos, alemanes y rusos seguramente, aunque de estos últimos no estoy seguro, que se les conoce como Foo Fighters, no la banda, ¿no? El fenómeno, Foo Fighters, que dirían nuestras abuelitas son brujas, ¿no? Porque pues, literal eran esferas de luz volando por ahí. Los Foo Fighters al día de hoy no se está muy seguro de qué fueron, ¿no? Desde gases de pantano hasta alienígenas de otro planeta, escojan la que quieran, ¿no? Pero a ciencia cierta no sabemos. Lo que sí sabemos es que estos dos fenómenos empezaron a generar la idea colectiva de los extraterrestres. Es decir, de 1939 hacia atrás, solo hubo, digamos, 100 casos de alguien que dijo que había extraterrestres. Del 45 al otro, como 10 millones, ¿me explico? O sea, se hizo colectiva la idea o el concepto del platillo volador y del extraterrestre, ¿no? De algo desconocido que volaba. ¿A qué voy con esto? Para que algo exista en nuestro conocimiento humano o en nuestro mundo humano, tenemos que conceptualizarlo, ¿no? O sea, tenemos que nombrarlo, ¿de acuerdo? Un plátano, ¿no? Que es una de mis frutas favoritas, es un plátano o crece como tal en la naturaleza por selección natural y por todo lo que ustedes quieran, ¿no? Pero es plátano cuando un ser humano lo agarra y dice, me voy a comer este plátano, ¿me explico? O sea, si yo digo plátano, todos me entienden porque estamos conceptualizando lo mismo. Sí. No, yo creo que eso le pasa a usted. No, no es cierto. No, eso va. No, se parece, pero no es esto. ¿Va? Ahorita lo vamos a explicar. A lo que voy es lo siguiente. Cada año se descubren nuevas especies de animales en todo el mundo y no son poquitas, o sea, son un buen. Y no existen, o sea, ¿cómo decirlo? Existen, pero no sabemos su existencia, ¿va? Así son los problemas sociales y así son las problemáticas que afectan a lo individual y a lo colectivo. Existen, pero muchas de ellas no están identificadas. Y ahí hay otro nivel de complejidad a la hora de solucionar problemas. ¿Cómo solucionas algo que no sabes que existe? ¿Me explico? O sea, primero tiene que existir. Y hoy vamos a ver, o nos vamos a concentrar un poquito en el árbol de problemas, acá y acá. Acá. Es como cuando dicen que Dios existe y... Ay, perdón, o sea... No, chile. Es que cuando dicen que Dios existe y no existe, o no existe, ¿cómo sabes que existe? Ya lo has visto, o ¿por qué sabes que no existe? O sea, cosas así, no sé si lo explico. Más o menos. Ahorita, a ver, o sea, acá. Se me olvidó lo que iba a decir. Claro, es que Dios es un muy buen ejemplo, porque Dios existe en el concepto. O sea, es decir, si yo les digo Dios, de seguro se imaginan o una de dos, o a Jesús o a alguien blanco con barba larga, ¿no? Por lo más general. Si estuviéramos en otra parte del mundo, pues a lo mejor uno azul con un buen de brazos, ¿no? O sea, claro, ¿no? Buda no es un dios, pero bueno. No, o sea, no es mal plan, pero no. Ni siquiera él lo reconoció como tal. Pero existe el concepto, ¿no? Ahora, la otra parte, probar, no se puede probar la inexistencia. ¿Me explico? O sea, el método científico no prueba inexistencias, prueba existencias. Luego entonces no es necesario demostrar la no existencia de Dios.
No es necesario demostrar la no existencia del monstruo del lago Ness, del vampiro, o sea, no es necesario mostrar la no existencia. Lo que es necesario es mostrar la existencia. Es como, por ejemplo, cuando uno está bien de salud. O sea, no es necesario probar que no tienes gripa, que no tienes tos. O sea, me explico, va en ese sentido. Cuando empiezas a tener síntomas, ahí es cuando es necesario probar que tienes, ¿no? O sea, COVID, gripa, no sé. Ahí entra un problema, porque realmente la existencia de Dios no se puede probar, no por el método científico. Eso pues, es sabido por todo el mundo, y si no, pues está en la universidad, ¿no? Lo deben saber. Ahora, hay cosas que no se pueden probar y sin embargo existen, ¿no? Váyanse, por ejemplo, a la física cuántica. Hay elementos que se están apenas descubriendo, hay cosas que se están teorizando, ¿no? Por ejemplo, el Big Bang. A la gente le encanta decir, yo no creo en Dios, creo en el Big Bang. Y ahí hay cuando menos dos errores muy grandes. Uno, no puedes creer en el Big Bang porque no es una creencia o un credo, es una teoría. En las teorías no se cree, se argumenta, ¿no? Pero bueno, no tuvo buen maestro de español, valgámosle el mal uso del concepto creer. Dos, la teoría del Big Bang no es la teoría del origen de la vida. O sea, no la explica, ¿no? Ustedes pueden leerla, no es muy gruesa, es así como chiquita. Hay dos cosas bien raras en el universo. Bueno, raras es un decir. Una, las galaxias o se acercan o se alejan, es decir, no están quietas, están en un proceso que se llama expansión. Y dos, hay un buen de radiación en el espacio, pero un buen de radiación, ¿no? Chernobyl se queda tonto. Entonces, cuando se ponen a observar esto, se me fue aquí me hicieron la teoría del Big Bang, son dos, empiezan a observar esto, se dan cuenta de que en el universo se mueve, o sea, se expande, y de que hay mucha radiación. Y teorizan una explicación. ¿Cuál? Pues que debe haber existido un gran cúmulo de materia que se condensó, se precipitó como un hoyo express gigante y explotó, ¿no? Eso explica muy bien ambos fenómenos, pero es teoría, porque aunque sea una teoría así súper puntual, no puede ser ley si no se comprueba, y no podemos comprobarlo, estarán de acuerdo, ¿no? O sea, no hemos creado mini universos como tal, y no vamos a juntar toda la materia del universo para hacer explotar otra vez para ver si es cierto. O sea, no se puede, hay cosas que no se pueden comprobar, las podemos teorizar, pero la capacidad humana aún no da como para comprobarlas. Y entonces en la física hay muchas teorías que mucha gente toma por ley y no son leyes. Hay leyes, ¿no? Pero las más recientes, la mayoría son teorías, ¿no? Por mucho tiempo el bosón de Higgs, mal llamado la partícula de Dios, y no lo digo yo, lo dicen muchos físicos, ¿no? El nombre nada más fue de marketing. Porque te imaginas que es como que Dios en chiquito, ¿no? No sé, no, o sea, no tiene nada que ver. Se descubrió hace apenas, ¿qué será? Como unos 6 años o algo así. Se descubrió, o sea, en el acelerador de hadrones se probó su existencia. Entonces pasa de ser teoría a ser un hecho que existe el bosón de Higgs o la partícula de Higgs, ¿no? Con Dios no se puede hacer esto, lo vuelvo a decir una vez más, y yo creo en Dios, pero no voy a engañarlos, ¿no? O sea, yo no puedo agregar 1 más 1 más 2 igual a Dios, o sea, no, es una creencia, ¿vale? Entonces, aunque es chistoso que hay cosas bíblicas muy locas que la ciencia puede probar que es posible que pasen, son teorías, no son leyes. O sea, pasa lo mismo que el Big Bang, ¿no? Y eso hay que ser conscientes. Terminando aquí el comercial, yo creo que hay que vivir la creencia. O sea, es decir, si ustedes creen, por ejemplo, que una buena dieta y ejercicio te hace mejor, y digo ustedes creen porque nunca lo han probado, pues de nada les va a servir creerlo, ¿no? No por creerlo van a estar sanos, fuertes, o sea, no. Tienen que experimentar ese estilo de vida. Si ustedes creen que, por ejemplo, no sé, que un arte o que una profesión les va a gustar, o un hobby les va a gustar, pero solo lo creen, pues nunca van a saber si les gusta o no, ¿no? Dicen, ay, mi sueño es vender tacos, ¿no? Y es que yo por mucho tiempo tuve el sueño de vender tacos. Dije, mi sueño es vender tacos, dije, debe estar muy bueno. Y dije, pues está chido, nada más cortas, un taco, y lo que se quema lo doras bien y te lo comes escondido, ¿no? Vale, yo también fui joven, ¿no? Y
luego te das cuenta, ¿no? O sea, si tú nunca has experimentado ser taquero, pues tienes la idea romántica del taquero, ¿no? Yo nunca lo he experimentado, pero gracias a Dios en la iglesia tenemos a alguien que sí se dedica, ¿no?, a la taquería, y mi concuño un tiempo trabajó ahí. No, qué friegas se meten, por Dios. Es espantoso. Entonces yo ya definitivamente esa creencia la tengo tirada por basura. No está chido. A mí me parece que no está chido ser taquero. A mí. Hay otras personas que sí les puede gustar el estilo de vida, ¿no? Hay gente que le encanta viajar, a mí no me gusta viajar, y no por eso viajar es malo, ¿no? Ni quedarte en casa es malo, no, son solo percepciones diferenciadas de personas diferenciadas. Cerramos con eso, con lo de Dios, ¿no? Si alguien quiere saber de esto, tiene que experimentar la vida de Dios, si no, pues no. Pero el ejemplo es bueno, o sea, es decir, el concepto existe. Otro que a lo mejor se les hace más común, ¿se acuerdan de Carlos Salinas de Gortari? No, ¿verdad? Pero no vivían cuando él era presidente, ¿o sí? ¿En qué año nacieron? No manches, nacieron en el 2001. Qué miedo. Ok. Este. Ajá, a eso iba. Fue cuando se inventó lo de chupacabras. Nadie sabía del chupacabras. Y pasa lo de los ovnis, que a lo mejor este es un ejemplo que pueden rastrear más rápido, ¿no? Busquen algo de chupacabras antes de Salinas y casi no van a encontrar nada. Búsquenlo después y hay un buen, ¿no? ¿Por qué? Porque el concepto se creó, ¿no? Es lo mismo que la mujer, por ejemplo. O sea, no el concepto de mujer, sino en la Edad Media y en la Edad Antigua, no todas las mujeres están como que desvalorizadas y tratadas mal. O sea, eso no es cierto. Eso es una falsa percepción de estos tiempos. Había condiciones variopintas, ¿no? Regiones donde a la mujer le iba muy bien, regiones donde no, pero no era una generalidad. Hoy en día se han roto muchos conceptos cerrados y lo vemos, por ejemplo, en las ingenierías. Cada vez hay más mujeres ingenieras y no lo habían hecho hasta que unas primeras mujeres rompen el estereotipo y se crea el concepto de mujer ingeniera, ¿no? O sea, alguien por fin lo es. De hecho, las universidades batallaban porque literal no tenían el título de licenciada en ingeniería, ¿no? Entonces, hay mujeres, búsquenlas, que tienen el título licenciado en ingeniería, ¿no? No existía el concepto. Y qué bueno que existe, ¿no? Yo estoy muy a favor de la igualdad en todos sus sentidos. Más que de la igualdad, de la equidad, pero bueno, creo que por la igualdad se empieza. Y acá, en nuestra clase, en los problemas sociales, va a ser así, ¿no? Hay una película que se llama, no sé si es Bobby Bruce o Reporte Pelícano. Sale esta Julia Roberts y trabaja como de asistente en una oficina de abogados y termina descubriendo que hay una contaminación del agua que está enfermando a todo un pueblo. Eddie Brooks creo que se llama la película. Vale, la gente no sabía que se podía enfermar por el agua, por la contaminación del agua, hasta que en ese punto se descubre y se hacen los análisis, ¿no? Otra bien presente, estas protestas que hicieron alrededor del mundo los científicos especializados en cambio climático, ¿no? No se le dio mucho revuelo. ¿Por qué? Esta ya es teoría de la conspiración mía, porque no quieren que se cree el concepto. El día que se cree el concepto de nos vamos a morir por culpa del clima, ese día todos van a empezar a actuar, a hacer algo, ¿no? Pasa así con otras cosas, ¿no? Vean las marchas hoy en día. Este concepto de, cualquier marcha, este concepto de dañar propiedad ajena no es tan común en la historia, ¿no? O sea, sé que pareciera que sí, que ha estado ahí siempre, pero no. Es algo muy actual y fue un concepto creado. Hay muchos informes de muchos grupos, véase proactivistas animales, proactivistas medio ambiente, proactivistas de la mujer, de los derechos del niño, que tienen un listado de sus miembros muy bien hecho y dicen, ¿sabes qué? Gente externa se metió. O sea, en la marcha había colados, porque ninguno de nosotros fue quien provocó eso, ¿no? Entonces es la creación de un concepto como tal. Y esa es otra parte de la problemática social, es decir, ¿cómo vamos a presentarle al usuario o a la usuaria que hay un problema de verdad, ¿no?
¿Es un problema que un padre o una madre le grite y golpea al hijo? Ah, qué miedo, dije, no manches. Ok. ¿Que le pegue y le grite? Ajá. Pues, bueno, yo digo que depende de lo que hizo el niño, ¿no? Por ejemplo, si se portó mal, Ajá. una cachetada o... Se imagina que cada vez que... Esto es broma, ¿eh? No lo voy a tomar serio. ¿Se imagina que cada vez que usted se equivocara yo le diera una nalgada? Ah, pero sí va dependiendo de lo que hizo el niño, por eso no sé. Pero no. No, no. Yo tampoco me lo imagino, créame. Compañera. Bueno, es que yo lo he visto porque tengo muchos sobrinos. Mi mamá sí fue muy dura con mis hermanos. Bueno, no tanto, pues, pero pues sí fue de. Pues antes sí les pegaba y todo eso, y como que mis hermanos no quisieron, bueno, mis hermanas no quisieron, como que rompieron esa manera de ser, y ahora tienen muy mal criados a sus hijos. Entonces siento que a veces sí es bueno, como no pegarles hasta de plano, pues sacarles sangre a los malos, ¿no? Pero a veces sí como que una corrección. Nada más esté bien rojo. No, chicas, a ver. La teoría pedagógica nos diría que no. O sea, el refuerzo es un refuerzo. El refuerzo negativo no sirve. Es decir, en la teoría conductual, sí, pero no somos animales. O sea, no como los demás. No tenemos esa capacidad, o mejor dicho, los animales no tienen esa capacidad de interiorizar y de traumatizar tan grande como nosotros sí. Por eso todavía se acuerdan cuando se les cayó sus palomitas en el cine cuando tenían como 4 años y dicen, ah, pinche palomitas, ¿no? O sea, por eso. ¿A qué voy con esto? Cuando ustedes tienen un perro, ¿no? Y hace algo que no quieren y sacan el periódico, le echan agua, el perro no entiende que hizo algo mal. El perro entiende que no quieres que haga eso ahí. ¿Me explico? Nada más. Eso pasa con el ser humano. Si tú le das un refuerzo negativo, que son, por ejemplo, golpes, malas palabras o castigos, entenderá que no quieres que haga eso en específico, ahí, pero sí en otro lado o sí variaciones de, por ejemplo, un niño que dice una mala palabra, alguien diga una mala palabra para que yo no me condene, ¿no? Una grosería, ¿cuál? La que quieran. Una mala palabra. Está dando un ejemplo con una mala palabra. ¿Cuál? Pendeja. Ok. Si tú le dices, no hagas eso, pendeja, ¿no? Va a decir, ah, pues no hago eso. ¿Y qué no tenía que hacer? Ah, pues acercarse a la estufa, ¿no? Y luego vais a acercar al boiler, que no es la estufa. Y le dices, que no toques eso, pendeja. Y va a decir, pues pendeja tú, porque no es la estufa, ¿no? Eso es lo malo de un refuerzo negativo. ¿Qué pasa con un refuerzo positivo? ¿Qué es un refuerzo positivo? Es todo lo contrario. Es un aprendizaje y porque no es un premio, es un aprendizaje y un reconocimiento de una acción. Se acerca el niño al fuego y le dices, bueno, es normal que te alteres, ¿no? Porque eres mamá o papá. Pero si lo logras controlar, lo quitas y le dices, mira, hijo, no te puedes acercar aquí, o no te acerques aquí, o acercarse aquí es peligroso, porque esto es una llama, se llama fuego. Y mira, acércate tantito y vas a sentir el calor, pero si te acercas más te puedes quemar, te lastimas, le explicas. ¿Qué hace el niño? El niño no relaciona no acercarse a la estufa, relaciona no acercarse al fuego, ¿no? Entonces un día ve el boiler, ve la llama y dice, ahí no me acerco. ¿Me explico? Eso es un refuerzo positivo y es mejor en el aprendizaje. Ahora, ¿qué pasa? Que tampoco se nos enseña a ser papás, ¿no? Y vuelvo al punto, así como tienen profesores malos, porque sus profesores son humanos y cargan con muchas cosas, y el ser humano tiene un límite con lo que puede cargar, ¿no? Así los papás. O sea, el papá también, o sea, el papá o la mamá también trabajan, también son hijos, ¿no? También son padres, también son X o Y cosa. A veces se les carga mucho y no tienen esa inteligencia emocional, ¿no? Mi esposa y yo cuando estamos molestos nos solemos ahí en la misma casa apartar, ¿no?
Ella pone una película, yo me pongo a jugar videojuegos, nos ponemos a leer, o sea, nos apartamos, ¿no? Dejamos pasar el tiempo que tenga que pasar y luego llegamos, ya, perdón, ¿no? Ya estamos genial y todo muy bien. ¿Por qué? Porque sabemos que la emoción traiciona, ¿no? O sea, la emoción traiciona. Una buena inteligencia emocional es retirarte del conflicto hasta que vuelvas a estar centrado, ¿no? Y entonces si podemos decir, no, sí tienes razón en esto, o no, sí me equivoqué en aquello, y no pasa nada, ¿no? Pero si te dejas llevar por la emoción, te equivocas. En la práctica de los problemas sociales va a pasar lo mismo. Si se dejan llevar solo por conocimientos previos, por lo que saben, por lo que han visto, por lo que parece, se van a equivocar, ¿no? O sea, y en la vida también, ¿no? Se van a equivocar. Cada problemática, ya lo había dicho, cada problema tiene una solución específica y única. A veces se parecerá, a veces no. Y a veces es tan sencillo como el color, ¿no? Literal. Hay poblaciones que responden mejor a los tonos azules, hay poblaciones que responden mejor a los tonos naranjas. Y ustedes podrían decir, bueno, pero es una locura. Pues no, o sea, está estudiado, se llama teoría del color. Si alguna vez estuvieron en el diseño de modas o en el taller de confección, tendrán principios de esto, o en su clase de arte ya debieron haber tenido principios de esto, ¿no? Y si no, métanse un día a ver un documental de teoría del color o teoría de la moda. Es bien interesante, ¿no? Sigamos. Parte importante es saber por qué ocurren los problemas, ¿no? O sea, un problema se empieza a solucionar desde sus efectos, no desde sus causas. ¿No? Está interesante. Es decir, si ustedes tratan algo por la causa, se van a equivocar, casi siempre. Imagínense que van a una consulta y en la consulta el doctor nomás los ve y ve su historial y dice, pues le voy a dar paracetamol. Y nunca te pregunta tus síntomas. ¿Creen que le atine al diagnóstico? Pues no, ¿no? Una vez me pasó para hacer el examen, no me acuerdo si de entrada a la prepa o a la universidad, uno de los dos, ¿no? El que te hacen acá por Pino Suárez, en el hospital de la Autónoma y eso, ¿no? Literal la que me atendió, edad, o sea, ¿no? Edad, peso, talla, pelo, color de ojos, o sea, todas las preguntas así, ni me volteé a ver, ¿no? Y ya, y dice, ¿algún problema? ¿No? Y se me ocurrió decirle, pues he tenido cólicos menstruales. A ver si volteé a ver que era hombre, ¿no? Pero no, me aguanté. Pero nunca me vio, o sea, literal, nunca me vio. Así, nunca me vio. Nunca me pesó, nunca me midió, ni siquiera vio si traía lentes. Un buen doctor puede ver muchas cosas, por ejemplo, por la tonalidad de la piel, del iris, de las encías, ¿no? No, nada. Sí, pásele, ¿no? El día que fui, por ejemplo, también te piden, para entrar a algún lado, a la Cruz Roja, vengo por un examen médico, ¿no? Un justificante, no sé cómo le llaman, no me acuerdo, algo así. A un certificado médico. Ah, sí, son 120 pesos, no sé cuánto, ¿no? Es poquito. Sí, pago. Sí, en un momento. Mariano Madrid, sí, ¿no? Tenga. Y yo, ¿qué es eso? ¿Su certificado médico? Ah, digo, ¿ya? Sí. ¿Caché? Sí, dije, o sea, aquí estos sensores, ¿no? Que no vi, ¿no? Las cámaras térmicas, no sé. Sí, ¿no? Peso 80 y tantos, igual yo pesaba como casi 100 en esa época, ¿no? Sí, altura unos 70 y tantos y casi mido 1,80, mido 1,79 y cacho, ¿no? Entonces siempre lo redondeo 1,80. Y así, o sea, salud bien. Sí. Dije, o sea, si tú no te puedes tomar el tiempo de hacer tu trabajo bien, en algo tan sencillo como un examen médico de estos estilos, que en realidad solo comprueban lo más básico, ¿con qué cara le exiges a los demás que hagan su trabajo? ¿No? Y se los digo a ustedes con mucho amor. Si ustedes no son buenos estudiantes, no exijan buenos profesores, ¿no? O sea, solo un buen estudiante puede exigir buenos profesores. Así es en la vida. Solo un buen ciudadano puede exigir buenos gobernantes. Primero se necesita trabajar mucho en uno para luego tan siquiera intentar empezar a trabajar en los demás.
¿no? Así como yo les digo cosas a ustedes, créanme que yo me las digo a mí más duro, ¿no? Me paro en el espejo y digo, María, aparte de guapo, hoy necesitas concentrarte en esto, necesitas hacer aquello, ¿no? A mí me gusta conversar mucho conmigo mismo. Es necesario ¿no? Ahora, una de las mejores técnicas para esto es la que se denomina como árbol de problemas. Ustedes ya lo han visto, ¿no? El problema en medio, arriba los efectos, abajo las causas. Y lo mejor es empezar por los efectos. ¿Por qué? Y aquí vamos a hacer un ligue porque también está el árbol de objetivos, también lo vamos a ver. Los efectos van a ser los objetivos del programa como tal. Es decir, en un tratamiento médico, si tú combates los síntomas, combates la enfermedad. En una política pública o en una problemática social, perdón, si tú estudias los efectos, llegas al problema, ¿no? Pero no vayan a tratar directamente los efectos. Aquí es diferenciado. Pero a partir de los efectos se descubre el problema. Por ejemplo, cuando tú ves a una persona desnutrida, ¿no? Visualmente, que ojo, eso no se puede como que diagnosticar visualmente, pero te puedes dar una idea, ¿no? Muy delgadito, muy llenito, muy chiquito, muy chiquita, ¿no? Y dices, es que está desnutrido, ¿no? Y dice, el problema es la desnutrición. Hay que darles galletas bien buenas porque saben bien feo. Y al final no pasa nada. ¿Por qué? Porque el problema no es la desnutrición. La desnutrición es un efecto, no es un problema. ¿Me explico? Ahí, ojo, esto es muy artístico, ¿no? O sea, si de por sí somos ciencias sociales, diagnosticar problemas sociales es todavía más arte que disciplina o ciencia, ¿no? A eso me refiero cuando les digo, no se vayan por lo común, ¿no? O sea, los problemas tradicionales no son nutrición, pobreza, desigualdad, marginación. O sea, detrás de esos hay otros problemas matriz, por así decirlo, ¿no? ¿Sí sabían que existen más o menos 39 enfermedades matrices? Es decir, 39 enfermedades de las que se desprenden todas las demás enfermedades en el ser humano y que se pueden gestar o que se manifiestan a partir de desarrollos en la matriz, o sea, en el proceso del embarazo. ¿No? Bueno, pues más o menos existen 39. ¿Y saben cuántos latigazos le dieron a Jesús? 39. Y representa uno por cada enfermedad, ¿no? Porque dicen que Él vino a cargar nuestras enfermedades, lo dice Isaías. Aquí lo raro es que el registro dice que le dieron 39, cuando en realidad los romanos nunca daban menos de 40, ¿no? Algo sucedió, lo muy común, que solo le pegaron 39, bueno, 39 latigazos. Eso está interesante, se los dejo de dato curioso. Me quedé con la desnutrición. ¿Por qué alguien puede estar desnutrido? ¿No? Por la alimentación es una, por la calidad de los alimentos es otra, ¿no? Entonces, ¿el tiempo? Ah, claro, sí, por las rutinas, ¿no? El tiempo que les queda para... Exacto, ¿no? Exactamente de eso se trata pensar. ¿Por qué el programa de la galleta no funcionó? Porque el problema no era el consumo de alimentos. A lo mejor era el tiempo, no tenían quien los preparara. O a lo mejor era dónde los compraban. No había un buen mercado, no había una buena central de abastos, ¿no? Por ejemplo, mi mamá, en sus épocas de cuando empezaba a trabajar, o sea, cuando tenía como 20 y algo de años, chiquita, desayunaba una Coca-Cola y un gansito, ¿no? Hoy en día tiene diabetes, pero gracias a Dios está súper bien controlada, parece que no tuviera nada, ¿no? Y así lo creamos. Pero vaya, o sea, digo, no es como que nos fuera a sorprender, ¿no? La causa era tan evidente. Ajá. Exacto. Se han puesto a pensar, no sé, que no se le vaya, apunte la idea. Se le han puesto a pensar que hay gente que come mucho y está bien delgada y gente que no come tanto y está medio gordita.
pues no es genética, ¿no? O sea, se llaman malformaciones como tal, es decir, hay procesos de asimilación de alimentos mal, o sea, no es común. Entonces, una persona que come mucho y estás delgada, debes de preocuparte un buen, ¿no? O sea, sí, deberías de ir a hacerte un buen estudio, ¿no? Inicien con un estudio endocrinólogo, porque seguramente hay algo que se está moviendo y puede que no estés absorbiendo bien los nutrientes y por eso comas tanto, ¿no? O sea, puede ser. Hay muchas causas. No soy médico, sí soy doctor, pero no soy médico. Hay muchas causas, ¿no? Entonces, ojo, pero sí, hay que prestarle atención. Bueno, es que ahorita que hablaban sobre las enfermedades, así le pasó a mi mamá. Primero empezó con una gripa, después se pasó a una sinusitis y al final ya fue el linfoma. Sí, entonces es muy complicado. Es muy complicado. A eso me refiero cuando digo, no se vayan por lo tradicional. Ay, el niño está desnutrido, dale galletas, dale leche. O sea, no. Hay algo más por lo cual están desnutridos. Ay, es que ese alumno es bien flojo y es bien tonto, es por tonto. O sea, no, profesor de primaria. Por algo, el niño es así, ¿no? De hecho, bueno, está comentando en la materia de nutrición, la profa Tania nos enseñó en la parte de atrás de la etiqueta, como que lo que realmente contiene el producto. Bueno, Ok, sí, claro, ¿cuántos se detienen a leer los productos, no? Ni siquiera porque ya tiene 3 sellos ahí bien grandotes. Sí ha servido, pero no ha tenido el impacto que debería de tener. ¿Tania les dio nutrición? Pensé que solo era la sexualidad. Ok. Ese de los productos me gustó. Es también muy buen ejemplo. Y yo tengo una teoría. Bueno, es mi teoría, pero no quiere decir que yo la inventara, ¿no? O sea, quiere decir que no me he dado el tiempo de comprobarla. Yo creo que ser pobre es caro. Es decir, es más caro ser pobre que ser rico. Sé que esto no tiene mucho sentido al inicio, pero debatiéndolo un poquito van a ver que sí. O al menos en parte. Por ejemplo, ¿han visto la leche? Leche, según Profeco, solo tiene un 14% de leche. Es decir, todo lo demás piensa que carros es por la leche. Bueno, ahí lo dice, ¿no? Pero no es leche. Otras buenas, la mejor marca de leche en México regional, es decir, como que más o menos la puedes encontrar por varios lados, es leche de volcanes. Sellos, kosher y si es leche, ¿no? En cualquiera de sus presentaciones. Sí, luego le seguiría Lala y Santana. Más o menos, San Marcos está un poquito más arriba de esas. No tengo todas las demás, ¿no? Pero la creo que es esta. ¿Y la mimosa? Ahí sí no sé. No está para la leche la mimosa. Pero no recuerdo ese dato específico de este estudio que vino. Pero lo que voy es lo siguiente. Esta leche, o cualquiera de estas leches, está más o menos entre 30 y 40 pesos, ¿no? La botellita. es que la Santa Clara, vamos a Clara y esa es también que es de los Santa Clara, Vamos al 25-30. ¿Cuánto cuesta la leche? 18. Como yo diría entre 12 y 18 los buenos, ¿no? En las ofertas y eso. Ahora, si tú eres una persona, no quisiera usar el término rico, porque son muy pocos, ¿no? Es como el 9% de la población. Pero con un ingreso como tal, más o menos bueno, te puedes permitir escoger entre esta y esta. Pero cuando tienes un ingreso muy bajo, no puedes comprar esta. Entonces, imagínense cómo es la vida de una persona que toma algo de su tipo de leche. Se está llenando de grasas, de químicos y de otros productos. Esa persona va a ser más propensa a enfermarse.
por lo tanto va a gastar más en el médico. Lo que se ahorra en leche, lo va a pagar allá. Vamos a los detergentes. El mejor detergente no sé. Los comerciales, todos los que son de la empresa Corona son muy buenos. Es decir, no, Boca, no me acuerdo si el Roma es de la Corona. Es la misma empresa. No, uno amarillo se llama Carisma y Blancanieves. Esos tres sí sé que son de la misma empresa. Son biodegradables, qué curioso. Son muy buenos detergentes, ¿no? Incluso mejor que la Asia y el Persil. O sea, en serio, los estudios de esta misma salen. Y de hecho, bueno, yo lo he visto porque el Carisma hace más espuma que hace ahorita. Sí, Lo hace cuando, bueno, yo lavo mi ropa mía, mi mamá, entonces, pues mi mamá utiliza ese y me quema horrible la mano. Y el romano. No. Eso me cambia. ¿El qué? Eso, Sí. Pero hay otras subdivisiones de productos detergentes aún más bajas. No, o sea, ¿por qué son baratos? Son baratos. Pues si no te alcanza para eso, utilizas otro, como por ejemplo el Soriana, cosas así. Ese es un principio. Vas a sufrir más. Y en los alimentos es el mismo principio. ¿No? O sea, ser pobre es comprar alimentos y productos de mala calidad, muy mala calidad. Ahora, vean una casa, un carro, un crédito. Ustedes se meten al crédito de cualquier cosa, ya se equivocaron. O sea, a meses sin intereses. No, a meses sin intereses no. A meses con intereses ya vale bien, ¿no? O sea, nunca caigan en eso. A menos que sea una verdadera urgencia y que no se van a endeudar en infancia en el extra compres por un iPhone, ¿no? O sea, no, ¿por qué? Porque si la cuenta cuesta 3,000 para financiamiento, entonces están pagando el doble por un teléfono. Eso le pasa a la gente pobre, porque de otra manera no puede adquirir teléfono. ¿Me explico? O sea, no podría. Lo mismo con los carros, lo mismo con las casas. Yo se lo dije. Yo comprar un carro 258. No lo puedo comprar, no quería quitarme la curiosidad, ¿no? A financiamiento terminas pagando como 600 pesos. Son años, ¿no? Pero ¿cuánto perdiste ahí? O sea, si tú hubieras tenido dinero comprando el chas, o sea, estás casi perdiendo 400,000 pesos, 342,000 pesos, estás pagando más. Sería una casa. Tú compras una casa a la cual no necesitas, vas a pagar 1,600,000 al banco, de la casa. Ahí es cuando yo les digo que ser pobre es caro. O sea, ¿por qué la gente no sale a la pobreza? Porque ser pobre es extremadamente caro, ¿no? Un pantalón Levi's, por ejemplo, a mí no me gusta, pero un pantalón Levi's, sí dura mucho, ¿no? O sea, sí es buen pantalón, el de mezclilla, dura mucho, pero cuesta no menos de 1,000 pesos a menos que te lo encuentres en oferta, ¿no? O el señor en la salida rumbo a Tulancingo en su cajuela, ¿no? ¿Qué hablas? Cómprate cualquiera otro de menor costo, te va a durar menos. Entonces, a lo mejor no se nota al inicio, pero en lo que se acaba Levi's, pudiste haberte comprado 8 del otro y terminas pagando más. Pero a ver, ahorra para comprar un Levi's, ¿no? Si el pantalón necesitas hoy. ¿Me explico? O sea, es como una trampa. Y luego la capacidad de ahorro. O sea, si tú solo puedes ahorrar 100 pesos al mes, tú no estás ahorrando, no nos hagamos tontos. O sea, 1,200 pesos al año, no te alcanza para nada. ¿Sabes cuánto es el interés de 1,200 pesos en un año? Como 12 pesos. No es nada. El interés mensual, más o menos como de 400,000 pesos, si se van a cuentas gubernamentales, sacarán entre 1,000 y 2,000 pesos al mes, por 400,000 pesos. No es nada. Entonces, el pobre no puede tener una vida de calidad, no puede ahorrar, no puede invertir. Y adivinen cuáles son las cosas que te sacan de la pobreza: invertir, ahorrar y consumir productos de calidad.
Es un ciclo, por eso no se acaban los pobres. Y qué bueno que no se acaben, diría el capitalismo, porque si no, ¿quién saca el iPhone en Coppel a esto? ¿Quién compra una casa? ¿Quién compra eso a esto? Si no es casualidad, ¿no? No existiría el concepto de pobre si no existiría el concepto de rico. No va a cambiar. Ahora, ¿qué tal? ¿Cuánto es la esperanza de vida de una persona? Yo creo que no me traje el borrador. ¿Cuánto? No. En México es 68, casi 70 para hombres y 75, 77 para mujeres, si no me equivoco. Técnicamente las mujeres viven más que los hombres. El día que se casen van a saber por qué. Nada, no es cierto. Es que el hombre tiene conductas destructivas más marcadas. Pero, ¿por qué no podemos vivir más? Exacto, es decir, y si cambiaran su vida literalmente y empezaran a comer puro producto kosher, de alta calidad, nada de alcohol, nada de cigarros, haciendo ejercicio, ¿no? Una dieta balanceada, no estresarse, ¿vivirían más? Pues de hecho se ve mucho la diferencia entre las personas que viven en lo urbano y lo rural, ¿no? En lo rural por lo general duran más años las personas adultas. No sé, o sea, yo creo que sí es una buena percepción, pero, o sea, a ver, por estilo de vida, definitivamente la vida rural es mejor, en cuanto a estrés, presión, ese estilo de cosas. Pero por servicios y bienes, nada como la ciudad, ¿no? Es la que tiene lo mejor de lo mejor, aunque no lo parezca. Porque aunque tomes leche bronca, bueno, y la hierbas, no es lo mismo que el sistema de pasteurización de una empresa establecida, ¿no? A eso me refiero. Aunque tengas tus propios cultivos y tus huertos, no es el mismo proceso que una empresa establecida. Es decir, conforme sí les tengas mejor calidad, conforme tienes algo raro en tu tierra y te estás envenenando solito, ¿me explico? O sea, cualquiera de las dos. Entonces sí, una vida rural, llamémosla bien pensada, sí te tiene que dar definitivamente mejores condiciones de vida, pero hay cosas que solo te brinda la ciudad, por ejemplo, los servicios médicos, ¿no? O sea, si a ti te pasa algo en la ciudad y bueno, más o menos te pueden salvar. Te pasa algo en medio del campo y ahí quedaste. Sí, sí, o sea, es muy complicado. Por eso el hospital de especialidades de Tulancingo era tan importante, porque podías llegar más rápido a un hospital. El del Mezquitlán también. Por eso son hospitales muy, muy importantes. Porque no es lo mismo que te tardes 5 horas con un infarto, ¿no? Llegar a Pachuca, que te tardes 2 o te tardes 3. O sea, sí están salvando muchas vidas. Y a eso vamos. Muchos dicen que, por ejemplo, idolatran mucho a los mayas y a los aztecas. Ah, es que, bueno, los aztecas son los peleadores, ¿no? Ya habrá descansar, si lo quieran, ¿no? Pero a ver que te dio una apendicitis en la boca maya, no te has salvado. Y hoy en día, pues no, que te murieron un pedazo de medio que te rápido. Tuvo 15 años de sus malas, no quiere decir que algo solamente es bueno o solamente no. Es que se me olvidó el dibujador. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Espacios temporales? Oye, pues también tengo una duda, pero es fuera de, bueno, no, de clase, bueno, es que no creo que sea tan fuera de la clase. Ya ves que se supone que, o bueno, no sé si ya lo cambiaron. No, no. Dígame. Ya ves